Me da mucho gusto el poder conversar con Aldrin Martín Briceño y con Freddy Heredia para abordar temas relacionados con el asunto político, económico y la toma de protesta que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina del gobernador electo Joaquín Díaz Mena. Ya el Congreso del Estado dio el visto bueno para que sea la Plaza Grande el escenario de este encuentro. Aldrin, buena tarde. Freddy, bienvenidos. ¿Qué tal, mi querido José Luis? Y por supuesto, un gusto poder estar nuevamente en la mesa junto con Freddy Heredia. Freddy Heredia, ¿cómo te va? Buenas tardes, José Luis. Bienvenido. Gracias. ¿Quién dispara primero? A ver, bueno, yo creo que uno de los problemas más grandes que existen en el análisis, no sé ustedes cómo lo vean, es sobreestimar algún hecho o alguna persona o exagerar algún hecho o alguna persona. La realidad es que después de estos anuncios que ha hecho el próximo o el gobernador electo Joaquín Díaz Mena con respecto a su gabinete, José Luis, todos al final tendremos que llegar, como siempre se ha llegado, al puerto de dar el voto de confianza. Al final de cuentas, son personas que han estado trabajando durante la campaña, aportaron algunos conocimientos, seguramente algunos dinero, seguramente algunos estrategia política, algunos las suelas del zapato por estar caminando durante mucho tiempo junto al candidato, pero que finalmente van conformando un equipo de trabajo, José Luis, que tiene que dar resultados. Esa es una claridad que creo que tiene el gobernador electo, en el sentido de que los resultados que han habido en gobiernos anteriores y la inercia que tiene el estado de Yucatán se tiene que continuar en los próximos 6 años. De otra manera, los indicadores, tanto estatales como municipales, y me refiero a los 106 municipios, se van a ver afectados tanto en materia económica, materia turística y también la materia empresarial. En esa lógica, yo creo que a partir del 1 de octubre se va a escribir esta nueva página, pero con una claridad también en cuanto a la crítica. Y esta crítica tiene que ser sobre los hechos y sobre las personas, no sobre lo que pensamos, creemos, o porque hay una cosa que también es muy real, el tema de la ideología. Yo creo que las partes ideológicas han quedado superadas y estamos viendo hoy un pragmatismo político. En ese sentido... Es pragmatismo craneoencefálico. Pragmatismo político, al parecer, pero la realidad es que se tienen que ir encontrando sobre la lógica de un movimiento que, si bien es nacional, y que hoy pues está cambiando al menos el aspecto jurídico en el país. Bueno, ¿de qué está hecho este gabinete? Es importante partir de ahí, porque está hecho también de cuotas, Cuates. está hecho de cuates también y sobre todo de agradecimientos. El Guay. mismo gobernador Joaquín Díaz Mena dice que buena parte del gabinete es para agradecerle a las personas que lo han entendido, acompañado y que le han apostado a su campaña. Bueno, yo respeto mucho lo que dice Alan, pero no estoy de acuerdo cuando dice que se exagera. Por ejemplo, vemos a Panchito, por ejemplo, a Francisco Torres en Ajapay, y cuando hizo un museo que no terminó en Yaxcabá, cuando hizo inauguraciones de primeras piedras con el gobernador Ivonne Ortega, si bien cierto fue en el pasado, es como para decir, oye, fueron millones de pesos que se tiraron. O sea, no es exagerar, es decir, ve lo que hicieron. El verano pasado. Ve lo que hace poquito, ve lo que hicieron, ¿no? Entonces te estás dando cuenta de quiénes se están rodeando y por supuesto que hay preocupación. Porque ¿dónde se va a ejercer el dinero público? Si no es gente docta, no es gente experta, es gente que ha estado involucrado en escándalos. De hecho, a la gobernadora Ivonne Ortega se le ha señalado por ser irresponsable muchas veces en sus actos. Entonces, decir exagerar, no. ¿Con quién te estás acompañando? ¿Qué ha hecho en el pasado? Vas a ver que no se haga en el presente. Y, por ejemplo, esas cuestiones de ideología, dígame qué es la palabra ideología. De repente vemos con Joaquín Díaz Mena, como se dice popularmente, de chile, de manteca, de todo. O sea, no hay una visión. O sea, vemos tanto a gente de izquierda como gente de derecha, aunque todos tienen algo en común. Todos decían ser hijos predilectos de Andrés Manuel López Obrador. Por favor. Pero no hay gente de derecha, ¿eh? O sea, sí ideológicamente no hay gente de derecha. Bueno, ¿qué ideología? ¿Me vas a decir que hay ideología en el gabinete de Joaquín Díaz? Hay una ideología. No hay una ideología, hay un pragmatismo de cuates. Vamos a meter. Pero es a lo que voy.
finalmente estamos hablando de un pragmatismo porque la campaña en sí mismo fue lanzada como una operación de carácter y estrategia política. No fue pensada porque no se vendió ideología, porque todos los candidatos ofertaban exactamente lo mismo, Freddy. No había un cambio ideológico ni de derechas ni de izquierda. Aquí lo único que se está manejando son cuestiones relacionadas con agendas internacionales que de alguna manera fueron tomados. Por supuesto, aquí son digo que no las que tiene que no la, a ver, económicos que entró al gabinete. hay que entender que no las conozcas no quiere decir que No, no sí existan. las conozco, Bueno, y las entonces, conozco muy bien, entonces sí ¿ah? Y sí existen, las conozco sí muy bien. existen, sí existen. Hay que distinguir O sea, la ideología no. de las personas. Es Claro. decir, las personas, como bien comenta Freddy, algunos de ellos fueron perseguidos por el pasado Así es. y alcanzados Bueno, en el futuro. pero ojo. Pero la ideología en sí del propio candidato y de todo lo que proyecta se desprende directamente. Empecemos de- con Joaquín de Díaz. López Obrador. Joaquín Díaz fue el que operó la candidatura presidencial de Felipe Calderón Hinojosa aquí en Yucatán. Hizo la operación cochinita para que gane aquí en Yucatán. Sí, sí, O sí. sea, me vas a decir que no fue de derecha. O sea, Pero Joaquín fue pateado del PAN, Freddy, no, ¿eh? él se fue. Él Él se fue. Y A él- quién- oye, y te voy a a decir él una abrieron cosa. la puerta. Y te voy a decir una cosa. Y por quien se fue, hoy quiere ser su empleado. Raúl Paz Alonso, expresidente estatal del PAN. O sea, dices, ¿qué ideología? Es un pragmatismo Bueno, de intereses dejemos la económicos. ideología de Bueno, lado, pero entonces. a lo que Vayamos yo a voy los es que hechos. los hechos yo creo que son Los muy... hechos todavía no se han Los hechos no son, consumado. pero hablando de esta arqueología política que nos invita Freddy, habría que ver también el discurso del propio Rolando Zapata Bello cuando dice que va a combatir ferozmente la corrupción y cuando la exgobernadora Ivonne Ortega sale por el cuartito de atrás Del Congreso del Estado. en el Congreso del Estado. Y bueno, y después observamos nuevamente que se va a ver un combate también con los temas anticorrupción en los subsiguientes gobiernos y lo único que observamos y que vemos es que son causas que son dejadas de lado, son investigaciones que no llegan a buen puerto y así como hemos visto los museos, así como hemos visto el tema de las obras inconclusas y también vemos obras que nunca se terminaron finalmente de cuajar, José Luis, vemos que esto es aparte del discurso, pero que al final de cuentas no existen causas jurídicamente probadas en contra de absolutamente nadie y seguimos en este velo tanto nacional Nunca como se quisieron estatal, como investigar. municipal, pero es un velo que existe de que las obras Ahí cuestan... están las obras que no se A ver, concluyeron. ¿Ah? y hay obras que cuestan sobreprecios importantísimos, José Luis, Freddy, y que no son investigadas y que finalmente una mano que llega tapa la otra y así nos seguimos y seguimos enseñando a la población que la ley pues ya no es la ley y seguimos enseñando a la población que simple y sencillamente no existe una verdadera rendición de cuentas en el Estado mexicano y eso, créeme tú, que no es posible en una sociedad, porque entonces cuando la gente se salta las colas de la tortilla, se salta las colas cuando van a comprar, también eso es corrupción y que de alguna manera lo que estamos viviendo es una cultura y es un caldo de cultivo en donde ya los valores no nos representan, ya la moralidad dentro de la propia sociedad no es importante y lo único que estamos viviendo es una degradación de lo social, una degradación de lo político, que es lo que estamos viendo, y una degradación también de lo moral. En ese sentido es cuando hablamos entonces de que la falta de ideas, la falta de proyecto y la falta también de una idea clara genera una confusión. Hay una idea clara, yo creo que Joaquín Díaz Mena tiene que tener una idea y tiene que generar una claridad con el famoso renacimiento maya. Bueno, ese renacimiento maya está muy bien, pero lo tiene que ir desgajando con programas de gobierno, con idea clara de lo que se tiene que hacer por parte de todos sus... Ahora, ¿y este acompañamiento puede hacerle funcionar? De todos sus servidores públicos, ¿no? La continuidad de este proyecto. Pues yo creo que me imagino que hay gente valiosa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como el propio que te han dicho en economía, te han dicho, por ejemplo, en turismo. No sé si los demás que van a ejercer dinero sean valiosos. Yo no sé qué trabajo vaya a presentar en la JAPAI Francisco Torres. En este caso. No sé, por ejemplo, si Celi Burgos, que está en el Instituto de la Mujer, que es cuota de Rogelio Castro, vaya a hacer un buen trabajo. Vemos cómo el Instituto de la Mujer viene a hacer cuotas. Ahí ponen a Luz María Beristay, que
está dejando una diputación en Quintana Roo. Vemos que muchos de los cargos son cuotas para los cuates. No sé si, no creo, yo no sé hasta dónde Luz María tenga las credenciales para ver un tema tan sensible que es el cuidado y procurar que la mujer esté en igualdad de condiciones. No sé si, yo no le he visto esas credenciales en ella. Ese tipo de departamentos o direcciones, José Luis, la realidad es que no ha dado resultados, ¿eh? Ni en el pasado y hasta a este momento pero no ha dado tampoco resultados. hay que decir que no de resultados. Pero no, de acuerdo, pero a lo que voy aquí es que al final de cuentas, tú no crees o no cree la mesa, lo que estamos discutiendo, que hubo una operación política, por ejemplo, para dejar fuera de la Secretaría de Educación Pública, y aquí lo dejo rápidamente. Fuera de la Secretaría de Educación Pública, Luis Evia, por ejemplo. Bueno, nos quedamos con el nombre de Luis Evia. Decíamos, lo dejó Aldrin sobre la mesa, que él aspiraba a ser el secretario de Educación. Secretario General de Gobierno, ¿no? Sí, él aspiraba a todo, a finanzas, secretario de Educación, donde esté la cartera bien abultada. Pero vamos a poner en el cartera contexto. laboralmente hablando. Pero ¿quién queda en la Secretaría General de Gobierno? Espérate, déjame explicar. Yo ya te dejé hablar. A ver, viene una cosa. Luis Evia fue contratado para ser empleado. Él viene en el paquete de Gaby López. Gaby López lo lleva, él fue empleado. Es un combo. Claro, una cosa es que te contraten como empleado y otra cosa es que te vean, digamos, como socio político, como aliado político, como empleado del Millet. Bueno, son cosas muy diferentes. Una cosa es que a ti te contrato porque eres muy bueno, que eres buen trabajador, te voy ascendiendo, pero no dejas de ser empleado. Diferente es tu aliado político. Un aliado político es Edgardo Medina, que estuvo con Joaquín en el PAN. Omar Pérez, que lo ha seguido toda la vida. El mismo Juan Balán, que es del grupo de Patricio Patrón, de donde viene y agarra poder Joaquín Díaz Mena. No es lo mismo en la Secretaría de Educación. Sí, gracias. No es lo mismo que te esté acompañando a que estando en el poder con todas las que te da el gobierno federal, digas, ahora me sumo a ti. O sea, también hay que verlo. Yo te contrato a ti como empleado. Te fue bien, qué bueno, porque eres bueno. Eso no quiere decir que seas de toda mi confianza. Y eso no quiere decir que hubo un manejo, hubo una mano que fue organizando precisamente para que esas personas que llegaron bajo ese estigma de ser gente que aportó dentro de la campaña bajo un rubro específico, no le dieran ese tipo de carteras por las cuales estaban empujando y estaban presionando. Se quedan con agencias. Una decisión, el mismo gobernador lo dijo, decisión personalísima. Sí, por supuesto. A mí me llamó... Él asume la responsabilidad. De hecho, se le estaba filtrando información, aquí lo hemos conversado, y él empezó a tomar decisiones ya solo. La Secretaría General de Gobierno decidió quién iba al gabinete. Bueno, es que se dio cuenta algo, Joaquín Díaz Mena. Una cosa es que muchos grupos... Tenía muchas filtraciones. Sí, una cosa es que muchos grupos lo hayan apoyado para que llegue al gobierno y llegó al gobierno, y otra cosa es que esos grupos se sientan parte de sus afectos, sean sus afectos y sean leales a Joaquín Díaz Mena. Son dos cosas muy diferentes. Llegaron con él. Ve lo que le pasó a Ivonne Ortega. Ivonne Ortega llegó con Rolando Zapata Bello. ¿Quién le dio la puñalada después? El grupo de Zapata Bello. Lo mismo le está pasando. Claro, el mismo Zapata. Incluso Joaquín Díaz Mena sería iluso pensar que muchos de los que acompañaron y apuñalaron a otros políticos no se lo van a hacer. Sería muy iluso. Entonces no sé dónde es mi preocupación. Claro, por eso me preocuparía que no esté consciente de eso. Podrías estar de acuerdo entonces conmigo en el sentido de que tuvo que aguantar la presión y empezó a tomar esas decisiones. Bueno, va a tener de los 6 años de gobierno, va a tener 6 años de presión. Pero, por ejemplo, las designaciones a la Secretaría General de Gobierno, las designaciones a la Secretaría de Educación Pública, que son presupuestos verdaderamente importantes y centros políticos de poder dentro de un gobierno estatal, están en manos de gente de su gente. Claro. Además, ¿qué mensaje te está mandando con Juan? Gente leal a él. Te necesito como secretario de Educación, no como precandidato al gobierno del Estado. Vas a ser secretario de Educación, como fue Carmencita con Patricio Patrón. Tú vas es a de ese ser equipo, ¿no? Sí, es de ese equipo.
Tú vas a ser secretaria de Educación, no como Liborio, te pongo de secretaria de Educación y el día de mañana de precandidato y lo que caiga, ¿no? O sea, Le da seriedad a la Secretaría de Educación Pública. Por supuesto. ¿Por qué? Porque va a atender la educación, no va a ir a base de ocurrencias o a ver qué es lo que pesca o a ver lo que cae, porque eso sí lo vamos a ver en muchas direcciones que va a tener, porque ojo, una cosa es Joaquín Díaz con sus secretarios y otra cosa es Joaquín Díaz con con su gabinete ampliado. En el gabinete ampliado sí. ves todas las pugnas, ves todas las cuotas, hasta los que no quiere metió él. ¿Por qué? Por presión. Bueno. Hasta los que no quería ver, Pero desde la Secretaría los controlan, ¿no? Desde la Secretaría. Para eso Supongo. tiene, ojalá que los controle, Omar. Bueno, porque la supongo. pregunta es, ¿será que los controle? Yo creo que al final, creo que arribamos a ese puerto, José Luis. En el primer círculo se estuvo manejando una serie de presiones. Yo creo que resistieron esas presiones y generaron en carteras importantes gente de la completa confianza del gobernador. Y coincido también con la parte del gabinete ampliado. Ahí sí tenemos, siguiendo el tema que nos decía Freddy, de chile, de dulce y de manteca. Pero al final de cuentas, todas estas personas, José Luis, van a estar controlados no tan solo por el propio gabinete, por la opinión pública, pero también por los propios ciudadanos que van a estar observando necesariamente los resultados que vayan teniendo dentro del primer trimestre, dentro del primer semestre de gobierno, porque evidentemente son muchas las carencias. Hay temas muy particulares. Las carencias. Seguridad, economía. O sea, son temas porque... Educación. Educación, exacto. Por ejemplo, yo ayer escuchaba en la radio, ¿verdad? Con la nueva secretaria de Innovación, la sentí perdida. Ok, ojalá que no en 6 años conozca su secretaría, pero creo que no le han dicho que acá las universidades están formando gente con talento en tecnologías. ¿Por qué? Porque es lo que requiere el mercado. ¿Por qué? Porque el gobierno, el señor, ahorita el que está el secretario de Economía, lo hizo, se puso de acuerdo con las universidades. Yo creo que no se le han enterado a la nueva secretaria. Entonces, te digo, hay cosas que sí se están haciendo bien. Pero viene una política nacional que de alguna manera contrasta un poco con esto y es donde se tiene que mediar y buscar la mejor salida también para los propios alumnos y para las propias universidades. Porque vas a generar empleo, estás generando hombres y mujeres que el día de mañana necesitan comer, necesitan realizarse como personas. De acuerdo, y son personas que de alguna manera necesitan esa instrucción clara porque también se están llegando a esta parte del Estado ese tipo de empresas que de alguna manera los requieren. Hoy, por ejemplo, el inglés se hace fundamental. No sabes qué, como lamento de no aprender inglés. No, pero eso es fundamental. Sí, de verdad, pero, es fundamental hoy por hoy, la tecnología. Pero tienes que estar equilibrando también la parte de la identidad y en qué rubros y en qué cajones vas a poner la lengua maya, vas a poner el castellano y vas a poner el inglés, ¿no? El español y el inglés. Ojo, van a surgir muchas sorpresas de aquí, de este gabinete, porque hay gente que se crece ante el castigo. Es decir, me pusiste en un lugar que a lo mejor no conozco, pero es tanta mi necesidad de brillar en este pequeño ladrillo que me estás dando que puedo revelarme ante ello. Y eso puede acudir, por ejemplo, con Giovanna, con Pablo, que hizo un paseo verde de entre las piedras. Incluso puede ocurrir con el propio Felipe Cervera en esa área. Sí, se conduce como un caballero. Si se conduce como se tiene que conducir. Es decir, con respeto, con educación a los trabajadores y demás, cosa que no pasó en desarrollo rural. Ahí dejó un antecedente poco adecuado. Entonces, ojalá que aquí ya puedan funcionar de otra forma las cosas. Pero hay gente que se puede crecer como una Cicely Burgos, por ejemplo. Es una mujer que navega desde atrás. Yo cuando leía los expedientes de estudió en tal escuela, etcétera, yo digo, bueno, no hay que haber estudiado ni en la Marista, ni en la Mayab, ni en el Patria, CTM o demás. Es tener las ganas y el compromiso. Ganas. Y ellos van a empezar y tendrán que demostrar de qué están hechos. Y vamos a ver a gente que viene con un buen pedigrí que no sirvió para una tiznada. Hay que cumplir ciertos requisitos, que aunque mínimos yo creo que son importantes. Y dos, que los dejen trabajar. Que los dejen trabajar también. Dentro del equipo de Joaquín Díaz Mena, lo que no le dicen muchos de sus colaboradores, pero ves que te lo dicen, es si nos dejan trabajar,
sobre todo las personas que vienen con formación académica, dice, esperemos que nos dejen trabajar, porque de la misma Una de ellas manera es la de salud, por ejemplo, ¿no? Si nos, la dejan nos trabajar, damos la media vuelta, porque el prestigio que ellas tienen va mucho más allá de 6 años. Y fíjate que un apunte sería, con esas designaciones, yo creo que en el PRI caminaban solos y seguirán caminando solos. Se reúnen para efectos de la estrategia que les presentan en la mesa. El caso de Pablo Gamboa, el caso de Felipe Mira. Cervera, son gente que se conduce sola. Es gente que de alguna manera... una vez que la sueltas, pasta. y Mira, tiene, yo nada y más, tiene- nada más te voy a decir una imagínate cosa. los Y contactos. yo ya quiero ver que Felipe Cervera le alce la mano al hijo de Jorge Carlos Ramírez. Ojo, el hijo de Jorge Carlos Ramírez le alce la mano a Felipe Cervera. Son No, pero- grupos de pero- interés. Son- y se manejan solos. Felipe siempre pensó que Morena era la mejor opción. Sí. No, lo dijo hace No, poco pues sí, Aldrin. ha de Sí. ser. No, muchas gracias, José Luis. Gracias, Freddy. Freddy Heredia.